No podemos negar que entre tantas personas que están involucradas con el G12, habrá personas con buenas intenciones, pero justamente el plan satánico es extraviar a los que ya son salvos. La palabra de Dios dice que muchos han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Segunda de Pedro 2:15. Es en este contexto que Satanás vende su plan de evangelismo, pero apóstata a muchos pastores y líderes de iglesias. El programa en sí parece muy bueno y cristiano, a primera vista, pudiendo engañar al más meticuloso examinador, pero al analizarlo exhaustivamente no podemos llegar a otra conclusión. Es una burla diabólica al verdadero evangelio. Se burla de la obra redentora de Cristo, exalta el pecado, el pasado triste y oscuro de las personas, eleva al pastor y a los líderes a una posición exagerada, tal que en la psiquis de los adeptos del G12 hay más temor a sus líderes que a Dios mismo. Crea una clase que desprecia a los cristianos que no están involucrados en el programa G12. En el culto o los cultos que se desarrollan semanalmente, se enfatiza la necesidad y obligatoriedad de asistir a los preencuentros, encuentros y posencuentros. Se motiva a las personas con palabras alentadoras y, si esto no basta, se toca el ego de los hermanos. Se utilizan frases y versículos bíblicos fuera de contexto para presionar, diciendo cosas como que Dios quiere a valientes y que los cobardes morirán en el desierto. Una vez más, haciendo uso y abuso de presiones psicológicas. Piden que las personas se comprometan a llevar adelante la visión y que los que no lo hacen son rebeldes, improductivos, cobardes y todo tipo de degradaciones. Es restringido el acceso directo al pastor principal. Todos deben sujetarse casi con temor a sus líderes y confesarles sus inquietudes, problemas y pecados. Se fijan metas para las células, ganar una cantidad determinada de nuevos adeptos en determinado tiempo, y si la célula tiene bajo rendimiento hacen los cambios y correcciones. Esto parece más una empresa piramidal que una iglesia. En los cultos los pastores no predican de otra cosa que no sea la visión, que hay que trabajar y producir la visión. Otras actividades propias de una iglesia son recortadas o anuladas. Ya no es importante el estudio o profundidad de la Biblia. La prioridad pasa a ser el G12 o la visión celular. El método pasa a ocupar el primer lugar y no Jesús con su fundamento en la Biblia. Y es aquí donde tarde o temprano viene la ruptura. Muchos se retiran disconformes por el abandono de la palabra de Dios como autoridad. Los defensores del G12 dirán que no es así, que para ellos la Biblia sigue siendo importante, pero en la práctica no es así. La negación de la Biblia y de Cristo no es verbal, es sí realizada por los actos donde se prioriza la visión y sus textos preelaborados como el manual del encuentro. Otro cambio que hemos notado es el endioseamiento del pastor, que no acepta críticas con relación a la visión. Dicen que la visión no puede ser retocada, que no hay otra alternativa, no hay otro plan B, G12 y solo G12. Se genera y se instala el concepto de que las iglesias que no abrazan la visión van camino a desaparecer. Todas las actividades y los fondos de la iglesia local giran en torno al G12. Se pretende que el nuevo converso se desarrolle y obtenga un crecimiento en tiempo récord, aproximadamente 3 meses. El nuevo converso ni leyó la mitad de su Biblia, pero fue bombardeado con los conceptos y reglas del G12 y ya está preparado para captar adeptos. ¡Qué ridiculez! Concordamos que un nuevo convertido desde el momento que acepta a Jesús puede testificar a otros de su fe, pero no compartimos que esto sea visto como una industria. Catalogan a pastores y misioneros de épocas pasadas como fracasados. Dicen que tales evangelistas cometieron graves errores en cuanto al método elegido para evangelizar. ¿Por qué el secreto? Dicen que es para crear expectativa y motivar a otras personas a asistir a los encuentros, pero creemos que esta es solo una forma más de mentira. Lo que realmente se pretende y es demostrable a claras luces es que nadie opine desde afuera, que nadie se interiorice y analice las doctrinas y reglas del movimiento G12, pues las prácticas en su mayoría atentan contra principios bíblicos. Aquellos que han pasado por el encuentro y que tienen poco fundamento bíblico son tomados y retenidos en la visión, pero aquellos que no se someten al proceso y analizan punto por punto descubrirán las artimañas del diablo. Los líderes del G12 atribuyen su éxito al modelo y no a la obra del Espíritu Santo. Según ellos, la adopción de la visión solo en su totalidad garantizará el éxito. Las personas son ganadas y adheridas al movimiento, pero no existe una conversión verdadera. Solo hay emociones en los corazones de las personas, opera únicamente la emoción y no Dios.
En otros casos, si una persona aceptó verdaderamente a Jesús y al poco tiempo cayó en manos del G12, en breve será extraviada en una nube confusa de emociones, manipulaciones psicológicas, regresiones y desdoblamientos. Todos estos fenómenos son explicaciones psicológicas o parapsicológicas. Consideramos que existe la irresponsabilidad al someter a las personas a una terapia de regresión, sabiendo que en gran mayoría de los psicólogos no aprueban tal práctica, menos de forma grupal y aún menos las terapias llevadas a cabo por personas no habilitadas para tales tratamientos. Someten a niños a tales terapias, muchas veces sin el consentimiento de los padres. No tenemos dudas que al traer a memoria los pecados pasados es un contrasentido con las promesas bíblicas, los cometidos el año pasado y los cometidos 10 años atrás. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43:25. Jehová cargó en él, o sea en Jesús, todos nuestros pecados. Isaías 53. Porque echaste tras tu espalda todos mis pecados. Isaías 38:17. El G12 estimula búsqueda frenética por prosperidad instantánea, liberación autosuficiente, unción mágica y perfección absoluta, valiéndose de ignorantes e inocentes para esparcir sus herejías. Al contrario de lo que muchos imaginan, el G12 no es un grupo evangelísticamente serio. No trabaja para el bien común del Evangelio y ni para sumar con las otras iglesias existentes. Se trata de una organización herética que intenta tomar miembros de iglesias ya constituidas con fines declaradamente financieros. El ejemplo de lo que estamos hablando es la solicitud de donativos de toda y cualquier denominación para su obra faraónica intitulada Canaán aquí en la tierra, tipificando sus reales intenciones. Ganar almas es indudablemente la prioridad, el método, la exposición de la Biblia en su estado más puro posible, pero para retenerlas no hay mejor forma que nutriéndolas con la palabra. Es comprendiendo y aplicando el conocimiento bíblico que las ovejas resistirán a los vientos de doctrinas. El G12, masonería, ocultismo, nueva era, catolicismo romano, gobierno mundial, nuevo orden, ONU, ovnis, numerología, parapsicología, metafísica, mentalismo, espiritismo, etc. En una lista casi interminable de artimañas satánicas que nos mostrarían que en un aparente desorden tienen el mismo objetivo, extraviar las almas y preparar el camino para su único líder, el anticristo. Castellanos dice que los sueños son el lenguaje de Dios, a lo cual Dios dice: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé. Jeremías 23:25. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. El G12 inicialmente propone y basa su estructura en dos eventos: las reuniones en células del mismo sexo y edad, y en los encuentros. Las células se reúnen en las casas y están formadas en grupos de 12, y cuando obtienen un crecimiento considerable se dividen formándose nuevas células. Los encuentros son llevados a cabo generalmente una vez al mes, y a este encuentro son llevados los nuevos conversos junto con los creyentes antiguos de la iglesia que abraza la visión. En la célula cada persona tiene un número. Hasta aquí todo parece ir bien. El problema está en la filosofía general, que con gran sutileza tuercen ciertas doctrinas y ciertos métodos propios de las iglesias evangélicas. Incansables esfuerzos realizaron las congregaciones fundamentadas en la Biblia para demostrar al mundo transparencia, luz y honestidad en cuanto a sus prácticas y administraciones. Sin embargo, el G12 es una cortina de humo, de misterio y sigilo que pretende ocultar un sinfín de cosas. Para que todo vaya bien y la visión tenga éxito, los proponentes del G12 no solo recomiendan, sino que exigen que sean adoptados sus manuales y libros, manual del encuentro, y aplicando con eficacia la visión. En tales materiales y sin el apercibimiento de los miembros de una iglesia local es donde se gestan con asombrosa sutileza las estrategias de dominio y sometimiento. Básicamente el encuentro tiene dos objetivos. Primero,
afianzar la fe del nuevo convertido a través de liberación y quiebra de maldiciones. En segundo lugar, conducir a abrazar la visión a aquel que se convirtió por métodos anteriores al G12. En otras palabras, hacer la transición del modelo eclesiástico antiguo hacia el G12. A esto ellos le dan el nombre de, entre comillas, transición, o simplemente recibir la visión. El encuentro es un retiro de 3 días que ocurre durante un fin de semana, siendo precedido y seguido de 4 reuniones normalmente semanales, el pre y posencuentro. Son 9 horas de charlas acompañadas de extremo rigor disciplinario, incluso hasta con prohibición de intercomunicación, no celulares, no radio, lo que provoca una fuerte reacción emocional y resultados aparentemente sorprendentes. El objetivo es que cada participante o seguidor del G12 alcance sus 144 discípulos. En los encuentros, sus interpretaciones bíblicas son tratadas de forma relativa, pudiendo adquirir significados múltiples. El dinero que se recoge por los encuentros, que van desde 300 a 500 pesos, el 60% es para la iglesia, o sea, el pastor, y el 40% para el G12, o sea que es un negocio piramidal. En los encuentros colocan un ataúd, y luego los hacen escribir su nombre para luego colocarlo dentro del ataúd, y ahí se ven adentro, pues ponen un espejo, y luego prosigue a quemarse el ataúd diciendo que se queme el viejo hombre. Esto no es más que manipulación. También dicen, vivo para Cristo y muerto para el mundo. En los encuentros G12 se realizan prácticas extrañas y ajenas a la Biblia. Por ejemplo, en una de sus conferencias realizadas en los encuentros hay un momento donde a los encuentristas se les entregan unos papeles donde tienen que escribir en ellos todos sus pecados pasados, sus miedos, traumas, resentimientos, etc. Luego son sacados en la noche al aire libre o en los cementerios y son separados en grupos de 12 donde hay una fogata grande de fuego donde tienen que echar sus papeles con sus pecados escritos en el fuego y declarar en voz alta lo siguiente: están anulados todos los argumentos sobre mi vida. En sus rituales de fuego los magos celtas realizaban fogatas enormes y el fuego iluminaba mágicamente el bosque durante la noche. En estas fogatas los celtas decían que podrían deshacerse de todo aquello que les estaba bloqueando su vida afectiva y sexual. Para ello debían hacer una lista de todas aquellas cosas negativas que sentían y de todo aquello que querían transformar de su personalidad. Debían ser sinceros consigo mismo. Lo más importante era que no mintieran. Durante la noche quemaban los papeles donde escribían sus dificultades y oscuros conflictos. Mientras esta lista se quemaba, tenían que imaginar que junto con las cenizas desaparecían todos sus obstáculos que se te presentaban en sus vidas, por ejemplo en el caso del amor. Si no tenían pareja, tenían que visualizar a esa persona especial que deseaban conocer, crear una imagen vívida en sus mentes donde se encontraban con ella o él, siguiendo el consejo de los magos celtas. Luego había una celebración de alegría por la desaparición de sus males, y según los celtas, en muy poco tiempo descubrirán que han sido liberados del patrón de conducta y de la energía negativa que les alejaba del amor. Además estarían liberados para recibir los dones de los dioses celtas. El ritual de fuego de quema de pedidos en fogatas de fuego es uno de los tantos rituales celtas tradicionales al Samaín, o sea, el dios de la muerte. En ellos, según decían, se desprendían todo lo negativo y pedían todo lo que querían atraer de positivo para sus vidas. Luego debían derramar un poco de alcohol en la fogata o caldera u olla, prenderle fuego y tirar el papel que contiene las cosas que deseaban expulsar. Mientras el papel se quemaba, debían visualizar el mal siendo alejado. Luego pedían a la diosa y al dios que todas las fuerzas negativas sean anuladas y que el mal sea expulsado. De ahí esperaban que el fuego se consumiese completamente. Ahí con cuidado colocaban un poco más de alcohol en la fogata o caldera u olla. Luego encendían nuevamente el fuego y quemaban el segundo papel, el que tiene cosas positivas, siempre visualizando las cosas buenas. Colocaban las hojas de laurel y las quemaban también. Cuando el fuego se consumía completamente, se encontraban en el humo provocando por las hojas de laurel quemadas, subiendo a los cielos, y pedían que sus pedidos se elevaban al mundo de los dioses. Con esto podemos ver que en los encuentros G12 se realizan prácticas espiritistas celtas encubiertas, disfrazadas con algunas terminología entre comillas cristiana. Pero el origen de esta práctica de quema de lista de pecados en una fogata de fuego o fogata santa, según ellos, como algunos le llaman, es de origen ocultista, ya que en la Biblia no se manda a realizar estas ceremonias extrañas.
Concluimos diciendo que nosotros como cristianos debemos hacer todo conforme a la Biblia, y esa debe ser nuestra guía en enseñanza y práctica, y no seguir prácticas extrañas de origen ocultista, disfrazadas de algo espiritual, como es la práctica quema de lista de pecados en fogatas que se realizan en los encuentros G12, porque eso es hacer algo contrario a lo que Dios nos manda en su palabra. Debemos seguir las enseñanzas que Dios nos dice en su palabra. Es la Biblia la que determina la regla de fe y conducta en la iglesia y los creyentes. Es de la palabra de Dios a la práctica, a la experiencia, y nunca al revés. Es de la palabra de Dios de donde debe provenir toda enseñanza y práctica en el pueblo del Señor. Si no es así, tal práctica debe ser rechazada por no ser la voluntad de nuestro Padre Celestial para nosotros. Como dice la Biblia, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordené. Deuteronomio 4:2. Otro de los pasajes bíblicos son aplicados dándole a los detalles significados teológicos y prácticos, como vemos en el manual del encuentro. Hubieran salido pues de la ciudad y vinieron a él. Juan 4:30. ¿Es necesario salir para encontrarse con Jesús? Salimos de la ciudad para términos de un encuentro con Él. Abraham, Moisés, Jesús salieron de la ciudad. Nosotros necesitamos salir de la agitación para que nos encontremos con Él. Obsérvense que, en la tentativa de justificar el encuentro, el texto bíblico no fue solo alegorizado, sino ganó también, además, un significado teológico, un sentido simbólico que expresa deseo, obediencia e incluso fe. El encuentro incentiva, por lo tanto, una utilización simbólica de la Escritura y reúne en torno de sí un conjuro de ritos, prácticas y procedimientos entendidos como bíblicos, pero de naturaleza mística. Otro principio es la subjetividad en la aplicación, una especie de interpretación romántica de la Biblia. Por ese principio, las perspectivas históricas y literarias son abandonadas y el centro de la interpretación pasa a ser la experiencia subjetiva, antimista y mística del intérprete. Por esta vía, todos los textos se aplican a todas las personas bajo cualquier aspecto. En esa ocasión oí la voz de Dios cuando me dijo que fuera al Jordán para bautizarme nuevamente, e incluso me mostró quién debería hacerlo. Un misionero mexicano que inmediatamente me compartió que, cuando su madre estaba embarazada, un profeta oró mostrando: este niño que va a nacer tendrá el ministerio de Juan el Bautista. Cuando salí de las aguas sentí literalmente en el Espíritu que los cielos se abrieron y que Dios enviaba su Espíritu. Aquí notamos la usurpación de castellanos a la persona de Jesucristo. Esas prácticas son comunes en el movimiento y demuestran una aplicación de la Escritura que cede su objetividad a la subjetividad personal y tendenciosa del intérprete. En este caso, observamos que la Escritura es alejada de su posición de única regla de fe y práctica, y ahora tal autoridad es compartida con las revelaciones recibidas por los proponentes del G12. Las mismas reglas de la interpretación son aplicadas a las revelaciones contemporáneas. La única base del modelo del G12 es la visión y la revelación dadas a César Castellanos. De ahí, tanto la fe como la vida cristiana son conducidas por revelaciones recibidas por los líderes. Decisiones prácticas, como casarse o no, son tomas por medios de visiones o revelaciones. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. En sus encuentros practican la regresión biológica, practicado por el psicólogo Sigmund Freud, o sea, la curación de las memorias. Regresión significa restitución de una cosa al estado que tenía, volver una cosa a la propiedad que tuvo antes, o pasar a un nuevo dueño. Biología, ciencia que estudia los seres humanos. Aquí tenemos una descripción con base para contrarrestar lo que ellos llaman sanidad interior. Es lo que llamamos liberación, solo que el G12 usa el término para aplicar su metodología de regresión con hipnosis. Comúnmente en
algunas iglesias que practican G12 usan estas frases, los daños profundos que Satanás ha hecho, para enseñarle al adepto cristiano nuevo o con muchos años en la iglesia, que pertenece a este sistema, que hay que liberarlo de las maldiciones que viene acarreando de sus antepasados. Pero esta era una práctica usada en tiempos pasados en una doctrina que es conocida como la enseñanza de la profetisa Jezabel, la cual había introducido en la iglesia de Tiatira en el Asia Menor, y no es casualidad que Apocalipsis 2:24 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Esta era una doctrina que hoy en día se ha introducido en la iglesia y usa la misma frase. Tampoco es casualidad que esté dirigida al ángel de la iglesia, al pastor, o sea, al pastor. Los discípulos de Cristo creían en esta doctrina de maldición generacional. Nota la siguiente cita bíblica en San Juan, capítulo 9, del 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? La pregunta sería: ¿el ciego pecaría en el vientre de su madre? Verso 3, Jesús le respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Otro ejemplo es el de Nicodemo, diciéndole a Jesús: ¿cómo siendo viejo podré entrar en el vientre de mi madre otra vez? Aquí quedó destruido todo argumento del G12, ya que ellos ministran haciendo regresión hasta el vientre de la madre. El G12 tergiversa la escritura para llevar a cabo su plan, la maldición generacional, y citan Éxodo 25. De esta manera: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Con esto seducen a cualquier lector que no estudia cuidadosamente las escrituras, ya que el texto no está completo, porque el inicio del texto, hablando de postrarse y de adorar imágenes, dice así: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Como se ve, omiten de qué está hablando el texto referido, y no conforme con eso incluyen el final del texto que dice: de los que me aborrecen. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Si el diablo te recuerda tu pecado, tú recuérdale su futuro. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. También practican el desterramiento de prejuicios, enseñado por el ilusionista, el mago Kim Woo-Kon. La persona tiene que hacer una lista de todos sus pecados pasados y presentes y ocultos. Y cuando el líder se entera de tus pecados, entonces ya te podrá manipular o chantajear. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Que Dios, como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7, 18 y 19. Dan mucho énfasis a la prosperidad, diciendo que la pobreza es una maldición. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de los pobres? Jehová será el refugio del pobre. Salmo 9:9. Ofende a su creador quien oprime al pobre. Proverbios 14:31. El rico y el pobre tienen algo en común. A los dos los hizo el Señor. Proverbios 22:2. Hay muchos otros textos que pudiéramos compartir con ustedes, entre ellos cuando Cristo aseguró: a los pobres siempre los tendréis con ustedes. Mateo 26:11. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo 8:20. También practican la estigmatización, otra práctica de ocultismo y la nueva era. Es sentir sobrenaturalmente las heridas que Jesús sufrió, lo que dijo que había experimentado también Ignacio de Loyola, escriba de Balaguer, y otros santos como Juan Bosco. Esta práctica es comúnmente usada por Claudia Castellanos, expresada en el libro La Revelación de la Cruz,
páginas 11 al 16. Y es la experiencia sobrenatural de sentir en carne propia las heridas y sufrimientos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cabe hacer mención que hasta Hollywood llevó a realizar la película de Stigma, donde una mujer traía un mensaje recibido con la experiencia de haber sentido sobrenaturalmente las heridas de Cristo. Esta práctica era usada por la monja alemana Anna Catherine Emmerich y cuyos relatos fueron usados por el actor Mel Gibson en la película La Pasión de Cristo. La revelación de la cruz es enseñado dentro del G12 como algo novedoso e incluso, como lo dicen los adeptos de este sistema, piden a gritos cuando oran: dame la revelación de la cruz, compruébelo usted mismo leyéndolo en el libro mencionado. ¿Qué dice la Biblia a esto? Que Jesucristo llevó él mismo en su cuerpo nuestros dolores. Isaías 53, del 4 al 5. ¿Por qué tendría yo que sentir lo mismo que él? En cambio, ellos dicen que mientras más sienten dolor, más se purifican, como los del Opus Dei. Estos todavía se flagelan al igual que los jesuitas, pero la palabra de Dios nos dice que ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15, 3. Claudia Castellanos proviene de una familia rica en Colombia. Fue senadora, la cual fue expulsada del Senado. Dice que el Señor la llevó a Jerusalén, o sea, al Jordán, para volverse a bautizar, y que oyó la voz del Padre y le dijo: tú eres mi hija amada, y que vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó en su hombro. En su libro Sueña y ganarás el mundo, César Castellanos dice en la página 17 que sintió los mismos clavos atravesando las manos y los pies. En la página 11 dice que hay que sufrir en carne propia para recibir la revelación de la cruz. Pues yo le digo que se vaya a Filipinas o a Iztapalapa, México, para que sea crucificado en la Semana Santa, para que reciba más revelación. En la página 29, él se cree el Mesías. Nunca habla de la segunda venida de Cristo ni del libro de Apocalipsis, mucho menos en contra del sistema católico romano. La Fiscalía colombiana ya está investigando a César Castellanos por enriquecimiento ilícito. Lawrence Cohn, el apóstol y mago ilusionista, es pastor en Asia. Tiene cerca de 10,000 miembros. Para César Castellanos es el mayor impulsor del G12 en Colombia. The Esplanade Theater, the creators behind the illusions of Chris Angel and David Copperfield, be dazzled by the magic of Lawrence and Priscilla. Don't miss this theatrical extravaganza. Buy your tickets now at Sister Esplanade Theater. The creators no sea hallado en ti quien haya pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Deuteronomio 18, del 10 al 12. En la séptima convención del G12 que se realizó aquí en México en el 2008, estuvo presente, o sea, apoyando al presidente de México, Felipe Calderón. A este lo apoyó para llegar a la presidencia el sistema que está detrás del G12. Ahora le toca a él apoyar al que lo ayudó a llegar a donde él está. Escuche lo que dicen los organizadores o líderes del G12. Las conferencias y ministraciones durante la convención estuvieron cargadas de una unción fresca y una profunda revelación de la sangre de Jesús, el cual se dio a sí mismo para recuperar el linaje de toda la humanidad por medio de su sangre preciosa. Un nuevo ADN, un nuevo código genético, venido directamente de Dios, puro y sin contaminación, devolviéndonos la corona de autoridad y el linaje real que nos pertenecía y que Adán perdió cuando contaminó su sangre por el pecado, alterando el código genético de toda la humanidad. Es necesario tener la revelación hasta los huesos del trasfondo espiritual que tiene el linaje y la sangre de Jesucristo para activar los efectos eternos de lo que nos ha hecho herederos juntamente con Él. Hablamos de un cambio de naturaleza, cortada de raíz, radical contra el pecado por medio del conocimiento revelado al Espíritu de un nuevo código genético que regirá desde ahora y para siempre nuestro carácter, nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestras palabras. El linaje del Rey de reyes corriendo por tus venas es tuyo, recíbelo. ¿Se da usted cuenta, mi querido hermano? Ahora el código genético usurpará el lugar del Espíritu Santo para ayudarnos a tomar decisiones. ¡Qué locuras! Llegamos a la conclusión que el que está detrás del G12 no es nada menos que el anticristo. Claro, usando el sistema católico romano. La palabra de Dios nos dice: salid de ella, pueblo mío. Que Dios
los colme de bendiciones. Se despide su hermano y amigo el pastor Carlos Parga.